Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas las familias de habla hispana a este podcast dedicado a todos ustedes, Padres Top. Este podcast es una producción de la red educativa Maestra Inicial. Soy Noelia Linares, directora ejecutiva, y les agradezco por conectarse con nosotros en vivo, este y todos los martes a las 7 de la noche, hora Perú. Esperamos puedan interactuar con nosotros a través de comentarios en Facebook, YouTube o que nos envíen sus preguntas al WhatsApp 925-158-537. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Maestra Inicial, donde podrán ver este y otros podcasts relacionados a la educación y la familia. Empezamos el programa. Este programa llega gracias a Casa de Proyectos Perú, líderes en la creación, gestión y evaluación de proyectos educativos. Incluye materiales innovadores para estudiantes, guías para docentes y recursos para la familia, transformando la experiencia educativa en el aula y en casa. ¿Quieres saber más? Búscalos en redes como @Casa de Proyectos Perú o al WhatsApp 944-671-068. Psicoconecta, centro psicológico especializado en infancia y familia, con terapias individuales, familiares e infantiles, y con un enfoque especial en el acompañamiento de niños neurodivergentes. Trabajamos bajo el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, fortaleciendo la conducta, el aprendizaje y la parte emocional. Ingresa a www.psicoconecta.com. Búscanos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, o escríbenos al WhatsApp 944-591-643. Psicoconecta, un espacio cómodo de confianza para crecer juntos. Hola, 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 hola. Hola familia, soy Gina Castro, maestra de inicial. Yo soy Carlos Castillo, psicólogo educativo, y le damos la bienvenida a Padres Top. Bueno, el día de hoy, como verán, nos acompaña la psicóloga y psicoterapeuta Karina Canchanya. Démosle una calurosa bienvenida, por favor. Bienvenida. Gracias a todos y gracias por invitarme a este programa, y estoy ansiosa de poder conversar varios temitas que tienen que ver con padres separados, ¿verdad? Así Entonces, es. Tengo acá para algunos casitos poder conversar. Perfecto, Karina. Justo el tema de hoy es padres separados, hijos plenos, y cuéntanos un poco, ¿acaso es posible, digamos, esta convivencia, esta sostenibilidad de lo que significa tener dos padres separados siendo niño, adolescente o hasta adulto, ¿no? Sí, es un tema el cual se trabaja bastante en cualquier tipo de terapia que venga, de terapia individual para adultos, cuando vienen por un tema de conducta, emocional, familiar. Y es algo que primero intento buscar. Y hay diferentes tipos de familia, tengo que mencionar. Hay familias y es la realidad, hay familias que deciden vivir juntos a pesar de que ya no haya esta relación como pareja. Ya. ¿No? Entonces, están separados y no divorciados. ¿Y cómo es la dinámica familiar? Porque hay que ver ese punto sobre la dinámica familiar para que no afecte al niño. Hay otros casos en donde deciden separarse por completo. Entonces, ¿y cuál es la dinámica familiar? Porque la familia no se pierde, no se termina nunca. La relación de parejas sí termina, pero no la de padres, y eso es algo que hay que explicar y que se pueda entender, ¿no? ¿Qué es una familia disfuncional y qué es una familia funcional, ¿no?
Y justamente, Exacto. Gina, tú por ejemplo a nivel educativo, ¿cómo sientes que esta separación afecta, ¿no? En este caso desde el lado de inicial. Tendrás Claro. algunos seguro alumnos así. Sí, claro, he tenido muchos casos, tanto en cuna como en Ujú. jardín, Ya. donde los comportamientos son diversos, ¿no? Por ejemplo, en cuna esos niños no hablan, ¿no? Pero sin Ujú. embargo expresan con su conducta, ¿no? Por ejemplo, están irritables, se aíslan, algunos muerden o pegan de la nada a los compañeros. Y en el caso de jardín, sí, a los niños de 5 o 4 años ya un poquito expresan un poquito más y cuentan, ¿no? Relatan Claro. el momento. Incluso en sus dibujos uno se puede dar cuenta qué está pasando, ¿no? En casa. Y es ahí donde nosotras vamos acompañando a las familias de alguna manera, los citamos, ahondamos más cuidadosamente, ¿no? Con ciertas preguntas a los padres para que nos vayan contando y sobre todo que encuentren un aliado en la institución, ¿no? Ajá. Que pueda apoyarlos para sobrellevar esta situación que en realidad es bien compleja, ¿no? Y bien difícil para los pequeños. Que ahí es Ujú. importante que se sientan, ¿no? Que los papás sientan de que el maestro, la maestra, el psicólogo educativo es un aliado. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta definitivamente. Entonces, y algunos papás por temor, por vergüenza, que lo que está pasando en casa no lo dicen. Pero es mucho mejor, más fácil para la maestra también, o maestro, saber lo que está pasando en casa Claro. y me anticipo a la situación que puede pasar, que es muy diferente a que esto ya esté pasando por varios días, no sé qué está pasando. Ayuda bastante también a prevenir la situación dentro del área escolar, porque sí, afecta en diferentes contextos. Y esto, por ejemplo, perdóname Gina, me trae esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que afecta más, ¿no? En sí, si la separación que afecta a los hijos o la forma en cómo los adultos manejan la separación. Ya, para esto quiero explicar qué es funcional y disfuncional, porque ahí tenemos un error. Uno cree que soy una familia funcional Ujú. si es que vivimos dentro de un mismo techo. Claro. Y eso no es una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque pueden vivir bajo un mismo techo, pero son súper disfuncionales, gritos, minimizaciones, falta de respeto que se gana el niño. Claro. Y pueden haber padres que viven en casas diferentes y son funcionales. Porque no estamos hablando de si son parejas funcionales, sino si son padres Claro, su funcionales. función como padres en sí, ¿no? Exacto. Que a veces eso como que se tergiversa un poco porque se mezcla, ¿no? Pareja, padres, y tienen que cumplir los mismos roles o las mismas funciones. Exacto. O si me equivoqué como pareja, pues también se arrastra como padre, Claro, ¿no? y es Cuando una es- gran claro. diferencia. Ujú. Y también afecta al momento de separarse, hay que ver bien porque una cosa es la pareja, como bien dicen ustedes, y otra cosa son los padres. Y muchos padres de familia que en la parte económica confunden, ¿no? O sea, ya no estoy contigo, entonces te bajo la cantidad que te doy. Y eso también dificulta porque cuando yo tengo a los niños en aula, me pasa que las mamás tienen más confianza conmigo y también me dicen, pero estoy separada del papá y yo sola estoy con toda la carga familiar, estoy trabajando y no están con sus niños justamente porque no tienen ese tiempo que lo dedican a ese sobretrabajo que tienen que hacer porque muchas veces en la parte económica no está rindiendo, ¿no? El padre de familia no está cumpliendo, ¿no? Claro. Entonces eso también repercute en los niños faltan y es ahí donde su nivel académico también baja porque no están con los compañeros y cuando retornan después de meses o después de semanas también retrocede el niño, no tiene las rutinas de Y nuevo. ahí estamos hablando de un tema disfuncional, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Claro. Porque no está, como mencionabas, Carlos, no se está haciendo su labor, su función, y eso termina afectando, porque empieza el tema en donde, dile a tu papá que me falta que compre tal material o la pensión. Claro, lo usas de mensajero, mejor Sí, dicho, ¿no? y los niños sienten que tienen ese deber Ujú. y terminan en este punto medio. Ay, ¿sabes qué? Dile a tu mamá que no moleste. Y dile, y esto cómo está afectando al pequeño. Claro, ¿no? O, por ejemplo, también esas competencias que ¿quién le da más, no? Yo soy mejor papá porque le estoy comprando más cosas, le compro lo de marca,
le compro la mejor comida, o por ejemplo cuando se descalifican delante de uno, ¿no? Por ejemplo, o hablan mal ¿no? de la Ay, otra tu persona. papá, por ejemplo, es un tonto, cosas así, ¿no? Claro. Utilizando calificativos que al final lo único que genera es más confusión, ¿no? Y te digo algo que pasa, algo parecido a lo que mencionas sobre la competencia y al revés. Hay el caso de una mamá, por ejemplo, en donde le dice al papá, ¿no? Tienes que comprarle cosas de marca. Sí, pero no me alcanzó el dinero. Entonces, ¿sabes qué? Entonces no quiero nada, que no de esas zapatillas, no. Y les digo, todo lo que les digo son casos reales, ¿ah? No, entonces, ¿sabes qué? No lo vas a ver a mi hijo, y empiezan a decir mi hijo, ¿no? Claro, posesivo ya. Ajá. Como si fuera un trofeo. Claro, Claro. o también un trofeo, mío, sí. exacto. Sí, es verdad. Y hay que, mira, vamos hacia el lado de los dos roles. Como padres también es cierto que hay papás que realmente se esfuerzan y también les cuesta el separarse y tener que ver también dónde van a dormir, su comida es diferente. Y hay algo que también tenemos que entender, hay por el lado de posesión. Claro. Que la mamá termina diciendo, ¿sabes qué? Si es que no me puedes dar la pensión el 30 que yo quiero, no, pero lo tengo el 2, lo tengo el 3, ¿no? Y a veces son por días nada más. Entonces, ¿sabes qué? Ya no ves a mi hijo. Y quiero que se entienda algo. Un tema es el lado económico y acá estamos hablando de un tema emocional. Claro. Porque muchas veces condicionan el tiempo entre padres de hijos o hijas si es que hay dinero, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces no lo veas. Pero hay papás realmente que no tienen el interés y hay papás que sí. Entonces, ahí también estamos repercutiendo en la relación de padre, de hijo, madre. Y muchas veces pasa, ¿no? Que el padre económicamente o emocionalmente está y la mamá es la que trata de sacar al niño de ahí, del papá, y decirle, no, tu papá no. Y a veces pasa de que es al revés, ¿no? El papá que es ausente, al final el niño está en abandono, pues, ¿no? Total. Y creo que el peor error, no sé si coincidimos, es pensar que los niños no se dan cuenta. Eso. ¿No? Creo que sí, porque también escucho a veces a papás que recién están pasando por el proceso de separación, cuando dicen, no, pero está muy chiquito, ¿no? El niño tiene 3, 4 años. O bebé. O bebé también, ¿no? Y no se va a dar cuenta, no le va a afectar mucho, ¿no? Pero ahí ya vamos a otro tipo de trasfondo, ¿no, Karina? Cuando son muy pequeños, como menciona, ellos no van a entender lo que está pasando. Y es cierto, no entienden lo que está pasando, pero lo sienten. Así Claro. es. Entonces, yo siento la tensión, siento que algo está pasando, hay gritos. El ruido desagradable es también un tema condicionante a una situación. Entonces, es más, hay pequeñitos que tal vez uno grita, hace reacciones fuertes en el aula, pero grita porque vamos a jugar, vamos a trabajar algo fuerte y se claro, desesperan. se asustan también, ¿no? Porque Sí. tienen ciertas convivencias con ese tipo de ambiente y eso en realidad es lo triste, ¿no? Sí. Porque a veces, por ejemplo, y no solo con niños, sino vemos adolescentes que están pasando, por ejemplo, donde yo trabajo, tengo un par de gemelos, un par de hermanos, perdón, que se llevan un año, que sus papás se acaban de separar de una manera muy terrible, muy estrepitosa. Y, por ejemplo, tenemos la reacción del hijo, el varón, que está asumiendo la posición de protector, ¿no? De la mamá, de la hija, y la hija, mujer, ¿no? Que está asumiendo el rol más de mamá con el hijo, ¿no? Entonces, vemos después la interacción entre ambos padres y decimos, bueno, los padres se están comportando como los hijos adolescentes, ¿no? Peleándose en la puerta del colegio, peleándose por quién recoge a quién, ¿no? Entonces, ahí también vemos choques y estos son casos de adolescentes, ¿no? Ahí vemos que no se trata entonces de tener que estar juntos. Y el problema tampoco no es separarse, el problema es cómo me voy a separar. Así es, claro. ¿Cómo me preparo también como adulto y cómo voy preparando a la familia, ¿no? Claro, y justamente ahí, dando hincapié a lo que mencionaban, como son muy pequeños, también me pasó, ¿no? Con Cuna, de que en ese caso la niña tenía anemia y nosotros no sabíamos por qué. Y ya ahondando más en el tema con los padres de familia, que había pasado que la mamá decidió ya no tenerla
porque económicamente no podía, porque tiene otra niña más, entonces, y tenía problemas en casa con sus padres, la señora. Entonces su salida más fácil, agarró a su hija y dijo, no, se la voy a dar al papá, y se la dio al papá. Entonces ese cambio de lugar de la casa también ha sido difícil, ¿no? Para la niña, como tú bien mencionas, no puede hablar, pero sí lo siente, ¿no? De estar yo en mi casa, en una zona donde estoy cómoda, hacer todo, y vuelta a irme a otro lugar es complicado, ¿no? Y baja su alimentación. Claro. Cuéntanos, Nadia. Muy bien, gracias. Vamos a empezar con las preguntas de WhatsApp. A ver. Este es el caso. Buenas noches, dice, soy Carmen, soy tía de Manuel, mi sobrino tiene 7 años. Mi hermana se separó del papá y se descuidó de mi sobrino, ya que lo deja con el celular muchas horas. ¿Qué me aconsejan para poder ayudar a mi hermana y a mi sobrino? Ok, por lo que entiendo es de que es el papá el que está siendo ausente. Exacto. Porque hay formas de ser ausente. ¿No? Claro. El ausente presente, el de que, ok, estoy yendo a cumplir contigo, pero en verdad no estoy participando. Claro, no es tiempo de calidad, sino simplemente bueno, voy porque tengo que. No es, Ajá. no es de repente, claro, no es porque, oye, tengo 10 minutos, 20 minutos al día que puedo ir a verte, Claro. voy a dedicar a sentarme contigo, ver tus libros, ver lo que te interesa y me tengo que ir, pero ya estás dedicando un espacio adecuado, un espacio también donde tú muestres interés. Una actividad. ¿No? Claro. Una actividad también. Lo que pasa es que ahí, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es saber con quiénes puedo contar. Si el papá va a ser una persona que quiera participar, entonces genial, que venga a ciertas horas en donde va a poder participar con el pequeño. También. Pero si el papá no va a participar, no va a poner de su parte, entonces que no venga cuando sea hora de tareas, por ejemplo. Que O al menos si no va a contribuir si en no la va, tarea. claro, a eso voy, ¿no? Si el papá no va a ser participativo, no va a ser activo y va a estar ahí sentado, porque hay papás que dicen, sigue avanzando y está con el celular, tengo una duda, lee otra vez, ¿no? Entonces, Claro. ¿a dónde va? Pero no apoya. Entonces, ahí tendríamos que sí ya tomar el cierto control de decir, mira, ¿sabes qué? A mi hijo yo lo tengo a estas horas y no dejar que venga, tiene que participar, tiene que venir, pero ya va a tener que ser para recreativo, para que salga Claro. en otros momentos. La idea es que participe en todo momento, pero si no le va a dar tiempo de calidad, lo que va a generar en el niño es esta sensación de no ser mirado, de ser ignorado, de sensación de no apoyo. Entonces eso no va a contribuir. Y también sí. verlo, ¿no? Con el tema, la mamá, ¿no? ¿Qué horario está viniendo? Exacto. De repente el papito está viniendo de trabajo y la mamá a veces le pone, no, es que solamente de tal hora, y ahí pasa de que hay esa presión, ¿no? Que solo a esta Claro. hora, entonces yo estoy viendo temas de trabajo, pero también tengo que venir a verlo, entonces no hay una buena comunicación, ¿no? La flexibilidad Entonces, es importante. tiene que haber una ¿no? buena comunicación con la mamá donde diga, mira, yo vengo tal día porque ya vengo de esta rutina, Ya, entonces ajá. tiene esa calidad de tiempo para el niño. Claro, me hace acordar el caso en donde era un tema legal, ¿sí? Ujú. Pero un tema legal al final por temas económicos, ¿no? Entonces, la mamá habían quedado supuestamente de que el papá solamente venía sábado y martes. Y de repente el papá me decía, Karina, yo los sábados que voy tengo poco tiempo con ella y yo quisiera ir el jueves, a veces la mamá me dice que está muy atareada, que no tiene tiempo para hacer las tareas con ella, yo quiero ir a hacer la tarea con mi hijo. Pero me dicen, no, porque no puedes venir el martes. Si entre ellos, si hay la posibilidad de flexibilidad con la Claro. intención Exacto. de que vaya a aportar al niño, sí, no se le puede Poner esa barrera, restringir. pues, claro. Ajá. Sin embargo, que por ahí te comentaba, ¿no? Antes, el hecho de que hay un papá que viene y porque querer que participe a la fuerza el papá termina haciéndole las tareas en la puerta de la casa. Entonces, ¿eso en qué contribuye el niño? No se sienta, no se mantiene por un momento concentrado en la hoja, está dando vueltas en No es el en la momento, puerta. el lugar Sí, para no, nada. entonces, adecuado. si eso no aporta a mi hijo, entonces tenemos que ver en qué otro momento y cómo lo manejamos. Y adicionalmente, para concluir con el caso, la tía menciona que el recurso que utiliza la mamá es el celular, ¿no? Le brinda el celular para suplir este espacio o esta mejor carencia de tiempo dedicado hacia él, ¿no? Que
también no es lo adecuado, porque un aparato tecnológico no suple la atención de tu padre, de tu madre, sino por el contrario, muchas veces va generando dependencia, ¿no? Claro, no nos podemos escapar de la tecnología. Ujú. Sí es cierto que los niños van a tener que en algún momento utilizar el Claro. audiovisual, Exacto. pero ¿cuánto tiempo? ¿Y Así quién es. tiene el control de ello? El Porque contenido también. el contenido La y el supervisión. control, porque el celular o la tablet, nada de lo que le den audiovisuales a muy corta edad, tenemos que decirle es tuyo, porque no es tuyo. Tengo que decirle te lo presto. Una manera de decir no, hasta acá nomás. Claro, que tú también tengas el control para decirle, Ajá. ya estás pasando mucho tiempo, Listo. dámelo de vuelta. Sí, porque ¿no? luego dicen, pero es mío. ¿No? Claro. Entonces, a ver, esto yo te lo estoy dando por ahora, Exacto. solamente te lo voy a dar por 2 horas, que no Claro. sientan que es su posesión. Con porque, un fin también, ¿no? Te lo Claro. estoy dando para que hagas esto, porque te va a servir para esto, Claro. porque te vas a informar con Hora de esto. tarea, hora Así recreativa, es. ¿no? Ujú, ujú. Y quería hacerte una pregunta, Karina. A ver, ¿cómo dar esta noticia a los niños, ¿no? Buena pregunta. Cuando se van a separar los padres, ¿no? Ujú. ¿Cómo preparar este momento? ¿Cómo se da esta noticia, ¿no? Porque para que no sea muy fuerte el que simplemente el papá un día ven y ya no están sus cosas, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo se lo digo, ¿no? ¿Cómo sería? Sí es muy importante decirlo porque ha pasado casos en donde le dicen cuando el papá exactamente se está yendo. ¿Qué Ujú. sensación de abandono le están generando Claro. al niño? Entonces sí es importante saber cómo prepararlos para esta situación. Para empezar, eso se tiene que coordinar con mamá. Tienen que hacer que sienta que la familia no se pierde. Que papá y mamá es cierto, tal vez el cariño, ya nos están llevando bien y sentimos que nos llevamos mejor cuando somos amigos, Claro. ¿no? Ujú. Así que voy a venir mañana, ¿no? Pero eso sí, por más de que lo hagan lo mejor posible, porque tienen que hablarle, prepararle, igual salir en familia, porque la familia creo que se entienda que una buena familia que se lleva bien, Ujú. pueden hasta compartir un cumpleaños, ¿no? Claro. ¿No? Y hay familias donde tienen 2 cumpleaños genial, pero que también vean de que se ponen de acuerdo en ciertos momentos, ¿no? No que todo sea separado. Dividido. Claro, porque es fundamental que el niño o la niña entienda de que si bien los padres como hombre y mujer individualmente se han separado, que entienda también que padre y madre es una función distinta de su rol como persona, ¿no? Ujú. Que es más para cuidarlo, protegerlo, brindarle sus derechos y todo eso. Claro, sin embargo, igual va a afectar. Claro, de eso es todas inevitable. maneras. Eso es- Claro, ajá. Sí. igualmente. Pero no va a generar un trauma, que muchos papás dicen, no me quiero separar, no me puedo separar, Ujú. tengo 2 hijos, no me puedo separar porque les voy a causar un daño. Claro. Entonces, no, el daño le estás dando al tener que vivir en una casa Caótica, tóxica, sí. claro. No como de repente era la creencia antigua, pues, ¿no? Si tú te casas para siempre, ya no te puedes separar, tanto para mujer como para hombre. O muchas veces hay parejas, ¿no? Que tanto el hombre o la mujer dice, yo no me separo por mis hijos. También. Ujú. Pero a la larga están haciendo un daño al niño porque ve estos conflictos, estas peleas, Ujú. y eso repercute en ellos, por más que los padres sigan viviendo bajo el mismo techo, ¿no? Y esto Claro. va a repercutir cuando sean Exacto. adultos los chicos también, porque... Para generar sus vínculos. Es un modelo de... Exacto, Sí. y luego hay una frustración en donde su relación de 3 años no funcionó y no me quiero separar porque se supone, ¿no? Que mis papás, Sí. a pesar de que peleaban, se mantenían todo el rato juntos. Entonces, pero esta no es, este es un tabú. Claro, claro, es una realidad. O había violencia También. física, También. doméstica, ¿no? Entonces, Claro. en realidad el niño veía eso como algo normal. Y al contrario, la mamá era la que le faltaba, ¿no? Porque Ujú. siempre la mamá estaba tapando al papá. No, hijito, pero es que tu papá se equivocó, ¿no? Pero eso no es una equivocación, ¿no? Ya cuando creo que hay una falta de respeto de manera física o verbal, eso ya se terminó, ¿no? Es muy difícil. Algo que pido bastante es de que las mamás o los papás primero piensen en sí mismos. Si yo estoy bien emocionalmente Ujú. hablando, Exacto. no, si yo estoy bien, mi hijo lo ve. Claro. Mi hijo se da cuenta que yo estoy bien y esto le va a ayudar ¿a qué? A imitar la misma situación y a sentirme bien conmigo mismo. Pero si veo a mi mamá o a mi papá mal, cabizbajo, esto no le va a ayudar también en su formación como persona, Ujú. porque voy a jalar esta misma sensación.
Claro, y también tú como hijo vas a decir, en realidad creo que es mi culpa, ¿no? Y ahí empieza, por ejemplo, la asunción de culpa de los hijos, ¿no? Esta sensación de Exacto. culpa es dependiendo de la crianza, ¿no? Imagínate que sea una crianza en la cual otra vez tú rompiendo los platos, ¿cuántas veces te he dicho? Me tienes cansado. Y estas frases Claro. de repente son tan constantes y un día nos separamos. ¿Ahí qué pasó? Ay, que tantas veces han renegado conmigo, Y yo que tengo debo culpa. ser yo, ¿no? Se Claro. cansaron, han estado peleando por mí. Claro. Muy bien. A ver, Noelia, cuéntanos. Muy bien, desde el WhatsApp del 925-158-537 de Padre Stop tenemos otra consulta y ella es Raquel desde México. Gracias, Raquel, por tu pregunta. Nos cuenta, me separé hace 6 meses y mi hijo tiene un sentimiento de culpa. Ya le expliqué que no es su culpa. Deseo que por favor me orienten qué debo hacer con mi pequeño. Justo, Karina, lo que estábamos conversando, ¿no? Sí, Sin saber. exactamente. ¿No? Porque es que a veces no nos damos cuenta y son comentarios muy ligeros, ¿no? Eso, Donde exacto. uno, por ejemplo, dice, Sin pensar. ay, no, de repente, no sé, ¿no? Está haciendo algo pero conmigo lo hace mejor, ¿no? Yo soy el papá, ¿no? Y tú eres la mamá. Pero Sí. contigo lo hace mal. ¿Por qué lo hace mal contigo? Claro. Y ahí ya voy generando una fricción, una separación, ¿no? De dos mundos, el mundo con papá, el mundo con mamá, ¿no? Y cómo en mi mundo sí funciona, pero en su mundo no. Entonces los mundos no pueden estar juntos. Claro. Esa es una situación, ¿no? Ujú, Lo que hemos claro. mencionado de las frases que uno está utilizando que Claro. terminan haciendo sentir que yo tengo algo defectuoso. Ujú. Imagínate un Exacto. niño con TDAH Claro. que a cada rato se le llama la atención y que de repente su papá se separan. Soy yo. Pero sobre Claro. todo porque necesito encontrar la causa. Y los niños preguntan bastante, ¿pero por qué? ¿Pero Ujú. por qué se separan? Claro. Ya no Y quieren. no solamente una vez, o O sea, ya lo no me preguntan, quieren también, claro. depende de la edad, ¿no? Si se separaron de niños, después más grandes vuelven a preguntar, creo que quieren saber si la versión sigue siendo la misma, Sí, ¿no? y Quieren lo, Claro. lo mejor que tenemos que hacer Exacto. es seguir repitiéndole calmadamente, ¿no? El por qué. Y, hijo, mira, con tu papá solíamos discutir mucho, Ujú. ¿no? Entonces, mejor nos llevamos separados y así estamos bien, ¿no te das cuenta? Mira, estamos mejor. Entonces, por ahí... Y para eso también tendríamos que mantener el mismo discurso, ¿no? sí. Porque es fundamental sostener tanto el discurso de la mamá como el papá, porque si no, luego se hace un conjunto de discursos y ya al final no sabe. A ver, Noelia, Muy cuéntanos. bien, tenemos otra pregunta desde el WhatsApp. Buenas noches, soy abuela y paso muchas horas con mi nieto de 4 años y veo que está nervioso, no duerme bien y a veces grita llorando que quiere estar con su papá. Por favor, quisiera hablar con el papá y que ustedes me dieran algún tipo de alcance para que mi bebito esté mucho mejor. Definitivamente son señales de que algo está pasando, Claro. ¿no? La ausencia, ¿no? Está golpeando duro. Sí, la ausencia, pero ¿por qué? ¿No? Ujú. ¿En qué etapa se encuentra? ¿No? Se encuentra que esto recién está pasando y es parte del proceso. Exacto. Ya pasó un año y continúa así. ¿Qué tipo de vínculo está teniendo con el papá cuando sale? Porque sí es importante que el papá cuando lo saque Ujú. genere un vínculo, que lo mire a los ojos, que se rían, que conversen de algo y no tan solo que esté ahí en los juegos, ¿no? Claro, y que forme parte, Sí, ¿no? Porque exacto. tampoco sabemos si de repente está presente o no está presente, Ajá. ¿no? O de repente a veces también sucede que viajan a otro país Claro, a trabajar, ¿no? Sí es Ujú. importante en este caso saber cuál es el vínculo del papá y cómo está aportando. Y por otro lado, por el lado de la mamá también, cómo está fortaleciendo y ayudando. Ujú, A veces el sí. papá no llama, ¿no? Y no podemos decirle a los hijos, ves, tu papá no te llama. O no te Ay, quiere. yo no sé por qué no Claro. te llama. Te llama, Y a veces no le claro. dice, pero son indirectas. Mm. Ay, yo no sé, mira, ¿qué estará haciendo? ¿Estará con la otra? Que no te llama. También, ¿no? ¿no? Entonces, reacciones en donde el niño pobrecito también sueña. Cuando uno sueña está intentando entender el mundo en los pequeños. Entonces, ¿qué Claro. puede estar Y pasando? hacer hincapié también, porque de repente acá los papitos estarán diciendo, pucha, están que nos chancan duro, ¿no? Solo los papás. Pero también sucede, o sea, es por ambos mundos, ¿no? No solo Claro. si de repente yo tengo la custodia como padre o mi esposa tiene la La custodia como tenencia, madre claro. o tenencia, ¿no? O sea, sucede en ambos mundos y al final creo que lo más concreto sería
si nos separamos, sostengamos, aunque sea el mismo discurso, para que nuestro hijo, nuestra hija, no se vea afectado, ¿no? Y al fin y al cabo, si voy a dedicar tiempo, que sea tiempo de calidad, que sea tiempo real, que le generen recuerdos, digamos, positivos, y si no son positivos, que aunque sean experiencias que nos brinden aprendizaje. Y por ejemplo, ahí yo quería preguntarte, ¿no? ¿Qué tan beneficioso, justo con esta pregunta, muchas gracias más bien por la pregunta, por la interacción con esta abuelita. Sí. Justamente con su pregunta de ella, yo quisiera saber un poquito más, ¿no? ¿Qué tan bueno es de que el papá todavía se trate de... Porque hay papitos que hay que obligarlos a que vean a los niños, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué tan beneficioso es que yo obligue a mi pareja a que vea a mi hijo si no tiene interés? Y no es un interés de una semana o de 2 semanas, interés de meses, hasta de años. O sea, ¿qué beneficio le va a dar a mi niño si vuelta, cuando regrese, va a estar unos cuantos días, sí, hijito, todo, y después vuelta, se desapareció? Claro. Entonces, ¿qué beneficio me da el que yo trate de continuar con esa relación que a la larga a mi hijo, al contrario, lo vuelve mucho más vulnerable, ¿no? ¿Te refieres a si están ya separados o todavía Ya juntos? separados y ya no hay ese interés, ¿no?, del papá en venir a buscar al niño. O sea, lo vino a buscar una vez o unas cuantas veces y luego ya se desapareció. O tú lo tienes que obligar. Se hizo hacer su vida y Ya. yo llamo, no, ahorita no puedo, Claro. estoy ocupado. ¿no? Algo que tiene que quedar claro para los niños es de que tu papá te quiere. Así no lo llame. Tu papá, no podemos decirle o darle el mensaje que tú no le interesas a tu papá. Porque también nosotros generamos esquemas de vida a través de nuestro desarrollo infantil. ¿Y qué es lo que esquema estoy generando en el adulto próximo? Así que tengo que tener mucho cuidado. No puedo hacerle sentir que no es aceptado incondicionalmente, ¿no? Entonces, eso no debemos decirle. Ahora, ¿qué pasa si es que no lo llama? Si es que demora, el niño solo se va a dar dando cuenta. Va a ir creciendo, mamá, pero tú me dices que mi papá me quiere, pero no me está llamando. Bueno, hijito, yo sé de que te hicimos con mucho amor, son decisiones de tu papá, y tal vez ya llamará después, ¿no? Y O poco a quizás más adelante ya tú podrás en algún momento preguntarle, ¿no? hijo, cuando te pregúntale Hacer. por qué no. Pero no sé, pregúntale tú, ¿no? Sino Claro. saber tener esa comunicación asertiva con Claro. el hijo, Así es. porque Claro. mucho tiene que ver ¿Cómo se cómo expresa se el lo mensaje? dices, Sí, ¿no? Claro. sí. Claro, porque a veces, es que yo también ahí coincido con las mamás o papás que a veces les pasa que vence el sentimiento, ¿no? Vence el sentimiento de ver a tu hijo o a tu hija sufrir, de Claro. ver que de repente tú lo llamas, le escribes, lo buscas o la buscas para que atienda, ¿no? Esta necesidad Exacto. de atención y no está presente. Entonces ya a veces también ahí uno como padre, como madre, trata de luchar con el sentimiento, con la carga emocional de Sí. lo que significa ver sufrir a tu hijo, tú sufrir por eso y encima tener que decirle, bueno, tu papá sí te quiere, solo que de repente por ahora no tiene, ¿no? Eso también es, creo yo, un proceso difícil y que consume bastante energía para, Y ahí para también los entra un padres. tema, ¿no? Muchas parejas, ¿no? O mamitas o papitos vuelven a rehacer su vida, ¿no? Y la persona con la que se juntan es la figura paterna o la figura materna de También esa sucede. persona, ¿no? Yo, conozco a una persona que ya ahorita es adulta, la he conocido cuando estaba en el colegio, y ella, su mamá es su madrastra, pues, no, por así decirlo, la nueva pareja claro. del papá, ¿no? Y ella desde muy chiquita no se crió con su mamá, ¿no? Hubo todo un tema muy fuerte y quien tomó el papel de mamá es su madrastra, ¿no? Y ahora que ella ya es mamá, ella dice, no, o sea, mi mamá es ella, ¿no? O sea, ella no desea, por ejemplo, saber nada. O sea, no es que le desee mal a su mamá biológica, pero sí me dice, yo, Gina, la verdad, en realidad no quisiera tener ningún contacto, ¿no? Por ahora no, y mucho menos ahora que tengo mi hija, y yo sé que es ser mamá Claro. ahora, ¿no? Entonces, ahí todavía es, tiene que claro. sanar un poco, ¿no? Es Pero que- quizás será con el tiempo. Pero lo van decidiendo. Lo importante es que no me vinieron a decir a mí lo que tengo que creer o pensar, Claro. sino es de que yo lo fui Exacto. decidiendo y dándome cuenta. Y ella, mira, es una excelente mamá ahora con su niña, ¿no? O sea, no ha repetido ese patrón, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque ha tenido, gracias a Dios, yo creo, el amor, el acompañamiento de esa persona De que esa se persona. unió
con su papá. Pues, Y que ¿no? se da cuenta, porque Y hasta ella me ahora le cuida. cría a su niño. Ella me cuida, mi mamá no estaba conmigo, ¿no? Y empieza a hacer las comparaciones Exacto. que acá no hay cabida para que se hable mal de la mamá, ¿no? Simplemente que se dé cuenta que sola, porque va a ir racionalizando, entrando en la adolescencia, Claro. nada más entrando empiezan a racionalizar bastante y hay que dejarlos, ¿no? Pero no puedo darle la comidita, ¿no? Ni que, porque los chicos escuchan, ¿no? Y a veces uno Obvio. como que está hablando con la tía, con el tío, sí, pues su papá, que no sé qué, no hablen delante, bueno, Exacto. al costado, alrededor de los chicos, porque ellos se Claro. crean ideas, Ujú. ¿no? Y por ejemplo, ahí hemos seleccionado algunas herramientas, Brian, no sé si nos puedes ayudar con eso. Justo ahí para que ustedes de repente le puedan tomar un pantallazo o lo puedan tener presente, ¿no? Son algunas herramientas que nos sirven para lo que es un poco la convivencia en, por ejemplo, situaciones divididas, ¿no? Establecer rutinas claras y predecibles, como que el mismo horario de sueño aunque estén en casas distintas. ¿Qué sucede? De repente les ha pasado en los colegios. Hay alumnos que el día lunes o no van al colegio o llegan tarde o llegan sin el uniforme o llegan sin la mochila. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas veces cambian de casa y en cada casa tienen una rutina de sueño, de convivencia, de trabajo distinta. Entonces llega el lunes y no tiene nada listo o está de sueño o está malhumorado. Lo mismo está lo que ya íbamos mencionando, ¿no? Sé que mamá y papá piensan distinto, pero ambos queremos lo mejor para ti. Es un mensaje asertivo en el cual si bien le estás explicando que ambos son distintos, que ambos piensan distinto, en lo que sí están completamente de acuerdo es en lo que sienten por ti, ¿no? O para ti. Y luego los acuerdos, aprovechando la tecnología, usar siempre un cuaderno WhatsApp solo para temas del niño. Y esto es fundamental porque muchas veces sucede, no sé si ustedes han evidenciado, que ya destinan un cuaderno, un chat de WhatsApp para el niño y empieza, ¿no? a chancarse un poquito, a decirle, pero ¿por qué te has demorado? ¿Que por qué no lo has bañado? ¿Que por qué lo has traído tarde? ¿No? Cuando en realidad el fin de esto es acuerdos. O sea, es siempre llegar a acuerdos o hablar, digamos, sobre qué necesidades hay, ¿no? Por abordar. Sí, es cierto lo del horario. Pero hay que saber también cuándo ser flexibles, ¿no? Si el pequeño va a ir a casa un sábado, viernes, sábado, domingo, donde papá tiene que hacer tarea. Claro. ¿No? Es necesario hacer tarea. Y que el domingo, en todo caso, que vaya temprano a la casa de la mamá o que se acueste temprano para ir al colegio después. Pero también es cierto donde no hay flexibilidad, donde la mamá, por un tema nuevamente de ego, en donde el papá solamente ve al hijo viernes y sábado. Solamente lo ve viernes y sábado, ojo. Entonces el papá dice, salgo a las 7 de la noche a trabajar, hijo, y nos vemos película. Y la mamá puede decir, pero son las 11, ¿y por qué no estás durmiendo? Yo no tengo poco tiempo, déjame disfrutar también con él. Claro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Es empatía. Si bien es cierto, hay rutinas que no se pueden cambiar, como por ejemplo la responsabilidad, el tomar la leche, el desayuno, a qué hora levantarse. Claro, la rutina de sueño, ¿no? Claro, sin embargo sí es cierto que a veces va a haber ciertas flexibilidades porque son poco del tiempo que se tiene. Claro. Y eso sí es cierto. Y también es cierto que donde hay que tiene que ser claro son las normas, lo que se permite y no se permite, tanto en una casa como en otra. Eso sobre claro, todo. ¿no? Compartir siempre los parámetros, creo, básicos de la convivencia entre familias, ¿no? Exacto. Porque creo que es, para mi parecer, ¿no? Un poco conflictivo o dudoso para el niño o la niña, Claro. ¿no? Que en la casa de mi papá sí puedo yo jugar hasta las 3, 4 de la mañana, pero en tu casa no, así que tú eres la mala, prefiero ir a vivir con mi papá. ¿No? Y ya van generando esta rivalidad entre mamá y papá, qué me da ella, qué me da él, con quién puedo negociar más, con quién puedo ganar más también. Claro. ¿no? Sí. Y sobre todo también eso. ambos padres, justo cuando ya está a flor de piel esto de la separación, validar esa emoción que ellos sienten, ¿no? La tristeza, o el enojo que sienten en ese momento, hay que validarlo, hay que acompañarlos, no decir, no, él está chiquito, no entiende, no, al contrario, él es el que está siendo mucho más perjudicado de la pareja, ¿no? O sea, de los esposos, ¿no? Porque en realidad son los que llevan toda la carga
¿no? De estar como una pelotita de ping pong para aquí y para allá, Claro. ¿no? Entonces es bien complicado, ¿no? Y no forzar a nuestros niños como que, no, está chiquito, o bueno, tienes que entenderlo. No. Claro, y que quede tal vez como frase, ¿no? Ujú. No entienden, pero lo sienten. Claro. Y esto va a repercutir en su persona también, en su desarrollo. Es cierto que cada niño tiene su temperamento, algunos son más flemáticos, más coléricos, ¿no? Otros más melancólicos. Y para cada niño es diferente cómo va a manejar la situación de separación. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el hecho de, como mencionabas, validar su emoción. No llores, no te molestes, no estés triste. X, eso no hay que decirle. Sino, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué lloras? Y escucharlo. Al final es una emoción. Claro, buscarle el sentido, ¿no? Y Ujú. enseñar a que ellos también aprendan a buscarle el sentido a las cosas, que les va a facilitar mucho también el entender al adulto, ¿no? Como bien mencionabas, no es que te van a hacer una terapia como si fuese un psicólogo, pero sí, aunque sea, van a entender el porqué de muchas cosas. Y mientras llegan a la adolescencia van a también entender por qué los vínculos muchas veces también se separan, ¿no? O por qué en una relación amorosa también existen las peleas o también los desacuerdos que llevan a una separación. Porque como bien mencionaste una problemática actual muy compleja, que es cuando existe una ruptura, cómo se asume la ruptura, qué consecuencias trae la ruptura, y muchas veces, como se ve también en las noticias, ¿no? Lleva a casos extremos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, también nace de esta carencia o ausencia, digamos, de explicaciones desde pequeños de cómo formar un vínculo y qué también situaciones conlleva el vínculo, ¿no? La ruptura, que se asiente o que se forme de una buena manera. Sí, falta bastante información en ello, ¿no? Ujú. Sobre todo. Es dos cositas que por ahí se confunden, que Ujú. por ahí lo hemos estado hablando. El hecho de tengo que quedarme Claro. en la casa con la familia, ¿sí? Y Ujú. otra es el hecho de que tengo miedo tal vez por allí, de que no sepan cómo criar a mi hijo en otro lado, Claro. en otra familia. Claro, y sobre todo también el problema a veces es de la pareja, no de los hijos. Ujú. Eso sí hay que diferenciarlo bien, ¿no? El tema de la pareja, el problema no tiene nada que ver con los niños, ¿no? Los niños son un mundo aparte. Ujú. A ver, Muy Noelia. bien, gracias, sí. Agradecemos a los papás, mamás, abuelitas que nos escriben al WhatsApp 925-158-537 de Padres Top. Tenemos un caso, ya que hemos hablado mucho, ha participado la abuelita, la mamá. Tenemos el caso de un papá. Buenas Bien. noches, soy Jorge, me separé hace un año. Mi hija vive conmigo. La mamá se fue a vivir a Chile. Ella crece con la ausencia de su mamá. Deseo saber si mi hija necesita terapia psicológica. Buena pregunta. Buena pregunta, Ujú. y va a depender de qué señales esté demostrando y cuál es la Claro. comunicación con la mamá. Si bien es cierto, va a extrañar a la mamá, Ujú. pero yo me hago videollamada, me converso, Claro. ¿no? Entonces hay un vínculo. Pero Ahora hay más herramientas también, Ahora ¿no? hay más Claro. herramientas. Pero ¿cómo es el vínculo con la mamá? ¿No? Y también con el papá, ¿no? Porque justo una de las interacciones que comentábamos es, a veces cuando la mamá o el papá viaja o está ausente, solemos tener, digamos, estos comentarios un poco sueltos, ¿no? Del Ajá. por qué se fue, de él prefirió irse, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero eso repercute en la sensación de validez del niño, de la niña, ¿no? Y por tanto es sumamente importante que, bueno, Jorge, tú como padre, observes bastante también tu situación familiar, porque a veces no solo eres tú el que comenta algo, o se te escapa algo, sino también es la familia con la que tú vives, si vives con tu mamá, con tus hermanas, con tus tíos, o sea, todo influye, ¿no? Entonces la necesidad de atenderte en una terapia o una consulta, en realidad más que una necesidad lo puedes tomar a modo de prevención, ¿no? Ajá. Que es también algo importantísimo que muchas veces no se habla porque no, tengo que tener el problema para recién buscar ayuda. Claro. Cuando en realidad es mucho mejor, si ya sé que es una situación compleja, bueno, acudo a la psicóloga o al psicólogo y para prevenir o de repente me oriente más, Orienta. ¿no? Tener más salidas, más allegados, ¿no? Claro, hay que ver el contexto, la situación. Ujú. Claro. ¿A qué hora regreso yo de trabajar? ¿Estoy teniendo tiempo con ella? Claro. Imagínense de que yo trabajo bastante y su mamá no está y también trabaja y así nomás no se puede contactar con ella.
Entonces, sí, ahí hay que prevenir y ir a terapia tal vez al inicio como alguna orientación para ver si algo está pasando. Claro, ¿no? para ¿Cómo detectar, ¿no? cómo se está sintiendo realmente? Puede pasar de que se genere ciertas orientaciones y ahí quedó. O imagínate si lo llevas ahora y estás previniendo algo que capaz iba a ser mucho más fuerte más adelante. Claro. Sí, justamente ahí para agregar un poquito más con respecto a si puede llevar terapia o no, justamente ahí quería explicar más o menos un poquito los efectos de las actitudes, ¿no? En el colegio, cómo que se van demostrando, ¿no? Se dicen que de 0 a 5 los niños tienen irritabilidad, tienen regresión, ¿no? Regresión me refiero a, por ejemplo, otra vez a veces se orinan en la cama, ¿no? Cuando ya habían dejado el pañal o ya no quieren hablar, sino hablan como bebés, ¿no? Tienen esas regresiones y tienen como ansiedad o su alimentación también, ¿no? Declina. Y a los 6 y 12 años ellos tienden a sentirse culpables, ¿no? De esa separación. También tienen tristeza, tienen enojo y lo demuestran con sus actitudes y también tienen problemas de concentración, ¿no? En la escuela. Ajá. Y de los 13 a 18, ya en la adolescencia, tienden un poquito a veces a aislarse, a ponerse un poquito rebeldes, también les da por la ansiedad o por la depresión. Entonces, cuando vemos estos indicios, ya podemos ir ahondando un poquito más de pedir esta ayuda, ¿no? Psicológica, porque ya los niños están demostrando con sus actitudes ya cierto grado, ¿no? De dificultad que ellos presentan a nivel emocional y cognitivo, ¿no? Y ahí quería mencionar, cuando dijiste esa atención, dije sí, porque muchos papás hay un tema de atención y tal vez dicen, debe tener déficit de atención, TDAH, pero cuando alguien tiene un déficit atencional no necesariamente es un TDAH o algún otro diagnóstico. También uno puede generar un déficit en la parte de atención, la concentración, cuando es un tema emocional. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Pero es que esto lo tiene hace meses que empezó a pasar. Entonces sí hay que, y cada vez que a mí me piden, Karina, quiero un descarte TDAH, ¿por qué? ¿No? Y me dicen, no, es que hay cierto déficit de atención, está teniendo problemas para atender. ¿Sabes qué? Vamos a ver también el tema emocional, porque no se puede hacer un TDAH, un descarte, por favor, esto, ténganlo en cuenta, papitos. No pidan, cuando hagan un descarte TDAH, no pidan solamente ver ello, sino también que hagan entonces un descarte en el área emocional, porque puede ahí estar algo entrelazado también. Y justo esto nos da pie para recapacitar y siempre estar constantemente, creo, reflexionando sobre lo que significa también ser padre y madre en nuestra realidad, ¿no? Tenemos muchos más estímulos, tenemos muchos más, digamos, situaciones que pueden conllevar a malinterpretaciones, ¿no? A veces, por ejemplo, tengo casos de algunas mamás que se escriben por WhatsApp, ¿no? Entre mamá y papá y empiezan a asumir, ¿no? Que se están escribiendo en un tono elevado, que se están contestando con sarcasmo, ¿no? Entonces, también ahí, por ejemplo, una buena recomendación es, si van a comunicar temas delicados, traten de hacerlo de manera verbal, ¿no? Que en la cual se puedan observar para justamente no se den estas suspicacias, esas malinterpretaciones de, ay, no, me escribiste mal, o me escribiste bien, o no me escribiste completo, o no te entendí, ¿no? O no, claro, o no pelear entre... Tú tienes que hacer lo que yo te diga. También, no, tú tienes que hacer lo que yo te diga, claro. ¿no? A veces sí como hay que... ¿quién manda? Claro, a veces hay que gana, dar ¿no? su brazo a torcer, como en una relación, que tienen una relación de padres. Entonces, como tienen una relación de padres, tienen que a veces dar su brazo a torcer. Por ahí decía, no lo bañó, ¿no? Ay, pero ¿por qué lo bañas? No, sorry, disculpa, lo que pasa es de que nos quedamos mucho tiempo jugando. Ok, está bien. Imagínate otra situación en la cual se dice, pero es que ese es tu problema, tú tienes que ver cuánto tiempo te demoras con él. No se trata de buscarle la sin razón, sino de, ok, mira, esta vez no la bañaste, entiendo que ha sido porque han estado jugando, pero la próxima, pues, no te vas, ¿no? Y quedar en... Y mira, perdona que te interrumpa, Gina. Llegar a ese punto tampoco es sencillo. No. ¿Por qué? Porque para llegar a ese punto, uno como adulto ha tenido que ya pasar por un proceso reivindicativo sobre lo que significa la adultez, un proceso también muchas veces terapéutico, ¿no? Tienen que sanar. Y justamente iba con el caso que nos mencionaba Noelia del papá, que estaba preocupado por la hija,
que está muy bien, es muy sano preocuparse por los hijos, pero también hay que preocuparnos por nosotros, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo y qué estoy yo promocionando en mi Porque hijo? si hay recelos, resentimientos, aún tengo cólera contra el papá, contra la mamá, Claro. allí, muy aparte del hijo o la hija, soy yo el que Quien más tengo que ir. necesita a veces es el papá o la mamá. Porque cuando ya no hay recelos, no hay cólera, ya no lo miras o la miras y te da, Rencor. no te enerva, entonces puedes saber manejar la situación. Y también es importante trabajar este duelo de como pareja. Sí, Claro. justamente tener cuidado ahí, porque yo pasé un tema bien difícil con un niño en una institución. Ya. ¿Qué había pasado? Se había quedado con el papá, pero la mamá se había ido de viaje. Entonces la mamá mandaba nada más y no quería saber del niño. O sea, más, ¿por qué? Porque había tenido un problema de violencia doméstica con el papá. Entonces la mamá, por huir, por miedo, se había ido al extranjero. El niño, ¿qué pasaba? Que en el aula pegaba, ¿no? Un niño de 5 años. Y cuando se frustraba con algo, era un niño que se ponía totalmente rígido y temblaba, ¿no? Entonces, en ese momento solamente era brindarle tranquilidad, un abrazo, y poco a poco irlo calmando. Incluso hasta el INAVIP intervino, Wow. el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque la abuelita, que era la mamá del papá, había grabado que lo maltrataban al niño, ¿no? El papá ya se había vuelto a comprometer con otra persona, y esa persona vivía también con el niño y pasaba violencia al niño de parte del papá. Y entonces al final se lo llegaron a quitar al papá y se lo dieron a la abuela. Wow. Entonces fue un tema bien difícil, porque la abuelita fue, me enseñó el video, me dijo, voy a venir con las señoras del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y va a venir la policía y yo me lo voy a llevar. De verdad es un tema bien complicado. Entonces yo, a las familias de Padres Top, les recomiendo de que no llegar a estos extremos, porque el niño, imagínense todo lo que va a recordar, ¿no? De lo que ha pasado. Es un tema muy fuerte para él, y al contrario, primero calmarnos, ¿no? Y analizarnos, y como bien dices, Carlos, primero ver si yo emocionalmente estoy bien, ¿no? Como para iniciar otra relación tan rápida, si es que recién me acabo de separar, ¿no? ¿Cómo queda mi niño entre dos personas que se odian, que buscan, al contrario, suplir esta soledad con otra persona, que si esa persona está dentro de los parámetros que va a apoyar a mi niño, o al contrario va a repercutir en o algo muchas peor. veces una competencia de quién supera más rápido a quién. Exacto. Bien bien complejo. Los niños van a pasar por diferentes cambios. Tal vez las salidas, los fines de semana van a ser diferentes, o el cumpleaños tal vez va a ser diferente. Primero tiene que adaptarse a un cambio para luego empezar con otro, y así el padre o la madre ya siente que ya quiera volver a tener una pareja. No hay tampoco el apuro de presentar, no hay el apuro de tener que convivir, todo paso a paso. ¿Por qué? Por el bienestar del pequeño. No que no se pueda, pero cómo se está dando, ¿no? Para que poco a poco ellos hay que puedan discernir bien, ¿no? puedan todo. adaptarse. Sí. Ahí radica la importancia, creo yo, y la recomendación que creo hemos ido dando en el transcurso del tema, ¿no? Que es un tema bien complejo, y creo yo cada vez más moderno, ¿no? Porque cada vez también tenemos más de estos índices de separación, ¿no? De familias separadas, y de familias que muchas veces no tienen la noción de cómo ir orientándose hacia una convivencia un poco más sana, un poco más dinámica también, ¿no? Una en la que reconozcamos cuando también no tenemos el control absoluto de todo, ¿no? Porque ahí también parte una necesidad. Cuando determinamos, bueno, no tengo el control emocional de todo, me desbordo yo, se desborda ella, estamos haciendo que nuestro hijo o hija se desborde, necesitamos ayuda. ¿No? Reconocerlo a tiempo también ayuda muchísimo. Y también en la institución, ¿no? Cuando nosotros trabajamos el calendario cívico, el Día del Padre, el Día de la Madre, vemos bastante acogida el Día de la Madre, ¿no? Bastantes mamitas. Y el Día del Padre, 4 gatos. 4 gatos, Sí. ¿no? Entonces, Literalmente. quiero que las instituciones y nosotros los docentes también tenemos que ver, ¿no? Y Promover, analizar, ¿no? cómo es que vamos a trabajar este día, porque si bien es cierto, me pasó este año que había un niño que la mamá había ido al Día del Padre. Claro. Participó con el niño,
pero hasta un cierto límite, ya en el juego que hacían con papá, ya no pudo, y la señora se sentó con su niño. Pero ¿cómo se sintió ese niño al ver a los demás jugar con sus papás y él sentado con su mamá? O sea, ¿por qué yo no puedo? Claro. Que ha venido mi mamá y ellos sí porque está su papá. Entonces yo creo que ahí también hay que analizarlo bien, porque decimos, no, bueno, está chiquito, pero no está chiquito. El niño está mirando la diferencia. Ahí dependerá del instituto y de Así es. ver la población, ¿no? Claro. ¿Cómo es nuestra población? Si tengo varios niños que tienen sus papás y es Sí. algo promedio, entonces sí hacer también su tiempo de papás, ¿no? Claro. Pero si hay pocos papás presentes, activos, entonces hacer una actividad Masiva a veces no funciona. Sí, no va a funcionar. Por ejemplo, algo gracioso como para romper un poco el hielo de la seriedad. Este año en el Día del Padre nos pasó de que iban a hacer cada niñito debían escoger, no me acuerdo en qué grado, escoger una canción a su papá. Y fue muy gracioso porque las mamás fueron las que mandaron la canción para el papá. Y las canciones eran pues puro chancar al papá, y al final tuvimos que quitar la actividad porque no íbamos a poder poner en plena actuación cada canción que habían escogido, que era más pues de ruptura amorosa, de despecho, ¿no? Algo así, y fue algo así, tal cual. Fue muy gracioso porque al final le dijimos a la señoras, esto no puede ir, ¿no? ¿Cómo vamos a poner sus canciones? Y las mamás diciendo, pero ¿por qué? Si se lo merecen, si son así. No, entonces es una buena anécdota, por favor no lo hagan en sus colegios, porque quien sale perjudicado al final es los hijos, pues, porque imagínense, que no entienden de repente la profundidad de la letra, pero van entendiendo qué significa cada cosa y ya pues ahí también ya vamos generando más problemas, ¿no? Algo que quiero mencionar antes que finalice el programa es de que sí, tal vez por ahí como que un mensajito hacia las mamás, de que me ha pasado en diferentes situaciones, ¿no? Me dicen, Karina, yo ya no puedo más con el papá, me siento mal, no estamos llevando bien, pero tengo que continuar. Y es muy importante aquí que los hijos vean a la mamá empoderada, fuerte, firme, porque esto es lo que van a imitar. Y para que esto no lo vuelvan a pasar los chicos, es mejor tomar la decisión fuerte y decir, ¿sabes qué? No, hijo, acá no estamos bien, porque hay temas hasta de agresión psicológica o hasta físicas. Claro. Y es mucho mejor, no se preocupen por el tema de la separación, porque es más disfuncional estar allí teniendo que aguantar y ver los hijos cómo le agreden a mamá y no le dan su lugar. Entonces, si es así, no hay temor con la separación. Se puede manejar con los chicos, pero ellos tienen que verlos a ustedes bien como padres. Es muy importante eso. Así es, coincido totalmente con lo que Karina nos menciona, y justo acá tenía una frase, ¿no? Lo que marca la diferencia no es la separación, sino la calidad del vínculo y la coherencia en la crianza que ambos padres, como adultos responsables, van a tener con los hijos, ¿no? Porque acuérdense, el adulto no es su hijo o su hija, el adulto somos nosotros, los padres, quienes cumplimos la función de guías, de supervisores y, como bien dice nuestro programa, de ser padres top. Exacto. Y bueno, yo también quería cerrar dándoles un mensaje a los papitos de que no debemos desligarnos de nuestros hijos, estando o no estando en la casa. La parte económica, la parte de la salud, la parte educativa y la parte emocional, ¿no? Que es lo más importante, y sobre todo siempre hacer sentir a nuestros hijos que son amados, tanto con mamá, con papá, son amados. Eso es lo que les va a dar una buena base a ellos para tener una buena autoestima y ser resilientes ante cualquier adversidad que tengan a futuro. Claro, y forjar ya una visión, digamos, mucho más madura de lo que significa un vínculo. Exacto. Y todo lo que eso trae, ¿no? Amistad, amoroso, familiar, ¿no? O sea, generar ya una perspectiva un poco más madura sobre el asunto, ¿no? Sí, que para ello, como he mencionado, a veces es el adulto el que tiene que trabajar y trabajemos por nuestros hijos. Si quiero ser un padre top, tal vez no siempre tengo que empezar por el hijo, sino que también tengo que trabajar en mí. Así es, Karina, y no tenemos nada más que agradecerte por la presencia, por la compañía. Nos has ayudado un montón para desarrollar este tema, para también tener este intercambio, ¿no? De ideas,
porque siempre es demasiado rico, como siempre lo comentamos, ¿no, Gina? Sí. En Padre Stop lo que buscamos es el aprendizaje colectivo. Y qué mejor de más profesionales que alimenten este aprendizaje. Entonces, creo yo, un aplauso para Karina. Gracias, Karina. Para que quiera venir otra vez a vernos, sigan dejando comentarios, mensajes y puedan compartir la página web de lo que es Psiconecta, ¿no? Para que la puedan ver ahí también a Karina. Psicoconecta. Psicoconecta. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Padre Stop y a todos los participantes. Ya nos vemos el Gracias. próximo martes. Gracias, chao. Chao. Este programa llegó gracias a Casa de Proyectos Perú, líderes en la creación, gestión y evaluación de proyectos educativos. Incluye materiales innovadores para estudiantes, guías para docentes y recursos para la familia, transformando la experiencia educativa en el aula y en casa. ¿Quieres saber más? Búscalos en redes como @Casa de Proyectos Perú o al WhatsApp 944-671-068. Psicoconecta, centro psicológico especializado en infancia y familia, con terapias individuales, familiares e infantiles, y con un enfoque especial en el acompañamiento de niños neurodivergentes. Trabajamos bajo el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, fortaleciendo la conducta, el aprendizaje y la parte emocional. Ingresa a www.psicoconecta.com. Búscanos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, o escríbenos al WhatsApp 944-591-643. Psicoconecta, un espacio cómodo de confianza para crecer juntos.